callada, tímida, reflexiva, pensativa, uh, enseguida viene a la mente de la persona que observa, esta es una persona como muy espiritual. En cambio, si ven una persona alegre, que le gusta disfrutar la vida, una persona que habla, una persona extrovertida, ya decimos, oh, esta muchacha o este muchacho es bien alegre, ¿verdad? Cuidado con él. Y no es así. Otros definen la espiritualidad y la confunden de acuerdo a la ocupación que realizan. Si eres un ministro, si trabajas en relación con la iglesia, diríamos con el ABC, donde venden cosas, artículos, es una dependencia de la iglesia, en un sanatorio, en una casa de publicadora de la iglesia, ya eres un trabajador como espiritual. Pero si eres un carpintero, si eres un mecánico, si eres un constructor, eres un trabajador secular. Y hermanos, eso está equivocado, ¿verdad? No hay trabajos seculares, no hay trabajos espirituales. Todos los trabajos pueden ser espirituales. Esto, de acuerdo, si lo hace con integridad, con espíritu de servicio, con amor, con honradez, tu trabajo es espiritual. Pero mucha gente confunde, ¿verdad? Trabajo con la actividad. También, ahora vamos adentro de la iglesia. Unos consideran que aquí en la iglesia, tienen actividades espirituales y otros no. Si tú estás relacionado con un departamento de la iglesia, o sea, si tienes una responsabilidad dentro de un departamento, eres una persona espiritual. Pero si no tienes nada que hacer, si solamente eres un miembro que te sientas en el banco, ya no eres ¿qué? Ya no eres espiritual. Y hermanos, está muy lejos de ¿qué? Muy lejos de ser la verdad. Quiero decirles a esas personas, que una cosa es trabajar para Dios y otra es trabajar con Dios. ¿Me entienden? Tú puedes estar en la iglesia y trabajar para Dios y no ser espiritual. Y ojalá que estés en la iglesia y trabajes con Dios y entonces sí que eres. Si eres espiritual. Y alguien esta semana me mandó un miembro muy querido de esta iglesia, me mandó un mensaje. Y escuchen lo que dice. El destino no es ir a la iglesia. El destino es saber si ya llegaste a Jesús. Puedes estar muy cerca de la iglesia y muy lejos de Jesús. Y la gente se confunde, ¿verdad? Oh, estoy dirigiendo el departamento, soy esto y lo otro, y te va bien en el departamento, ¿estoy qué? Ya tengo el pasaporte para el cielo, solamente espero que Cristo venga y me lleve. No, hermanos, repito, una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es ¿qué? Trabajar con Dios. Y esto lo voy a explicar brevemente con la experiencia de la parábola de Lucas 15, del hijo pródigo. Había dos hijos. El hijo pródigo que se fue y el hijo mayor que se quedó. El hijo mayor, realmente lo que le interesaba estaba bien lo que hacía, él le interesaba que los negocios del padre, la finca del padre, la granja del padre creciera y produjera. Y estaba trabajando siempre con el padre en la casa. Sin embargo, su objetivo en estar como hijo no era tener una relación, una intimación con su padre. Solamente
y lo que hacía no era mal, era tratar de que la granja de su padre creciera, sea productiva, y eso está bien, pero él no tenía la relación con quién. Trabajaba para el padre, pero no estaba trabajando en conexión, en armonía con el padre. Hermanos, y también hay muchas personas que consideran también ese asunto de la espiritualidad. Estás activo en la iglesia, estás haciendo maravillas en la iglesia, estoy muy bien. Hagamos las maravillas, hermanos, hagamos las maravillas, porque Dios quiere que hagamos maravillas en la iglesia, pero hagámoslas ¿para qué? Trabajando con Dios, por amor a Dios y para servicio de la humanidad, ¿verdad? Otro aspecto que se confunde la gente es espiritualidad con religiosidad. Desde niños se nos ha enseñado que ser religioso es sinónimo de ser espiritual. Y también estamos muy equivocados. Yo fui criado así, ¿sabes? Yo fui criado así y empecé a ver las cosas diferentes ya después de grande. No piensen, porque cuando uno lo enseña de una forma, qué difícil, ¿verdad? Es que cambie. Pero a mí me enseñaron, y yo me sentía, yo era un joven, me sentía el mejor adventista del mundo y el mejor cristiano. Yo estaba ya, ¿por qué no vienes ya? ¿Verdad? Ya tengo deseo que vengas porque ya tengo que estar en el cielo. Bien, hermanos, eso realmente no es correcto. Las personas religiosas traducen su experiencia ¿en qué? Sencillamente en lo que hacen, en cumplir un credo, en asistir a los cultos, ser fieles a los cultos, ser puntuales, ser fieles a los dogmas que nos han enseñado, a las doctrinas. O sea, la palabra religión no es una experiencia con Dios, sino es un estilo de vida entre personas que nos reunimos. Y eso es algo realmente confuso. Ahora, ¿qué cosa es ser espiritual? ¿Qué cosa es espiritualidad? Y voy a responder, voy a hablar antes de definir, que realmente quiero decirte que la palabra espiritualidad no está en la Biblia. Así aparece espiritual, pero no aparece la palabra espiritualidad. Pero hay una cita aquí de un señor, un escritor, Dallas Willard, que dice: la espiritualidad mal entendida o sinceramente confundida puede constituir en la mayor fuente de miseria humana y rebelión contra Dios. Está tremendo este pensamiento, lo voy a leer otra vez. La espiritualidad mal entendida o sinceramente confundida, porque hay mucha gente que son muy sinceros, pero están sinceramente equivocados. Repito, la espiritualidad mal entendida o sinceramente confundida puede constituir en la mayor fuente de miseria humana y rebelión contra Dios. Noten la última oración de esta cita, que quiere decir: aceptar conceptos de espiritualidad distorsionados, aunque seamos sinceros al hacerlo, puede llevarnos a la miseria y a la rebelión contra Dios. Y yo quiero decirles que sencillamente en mi vida pastoral y muchos de ustedes que han llevado tiempo en la iglesia, por décadas, han visto cumplirse esto. Personas que han aceptado un concepto, lo han tomado como algo muy espiritual, de mucha santificación, ¿y a dónde han terminado? Siendo rebeldes para con Dios, o su hogar se le ha transformado ¿qué? En una miseria. Miren, aceptar conceptos equivocados
aceptar estos ciertos conceptos que están distorsionados como sinceros, como conceptos de espiritualidad verdadera, puede llevar a algunos problemas, como número uno, la imposición de cargas que Dios nunca ha mandado o ha recomendado. Así que ustedes han oído quizás hablar, los que hemos leído un poco de historia eclesiástica, en los primeros siglos de la era cristiana, de la historia eclesiástica, hubo una corriente de algunas personas, como por ejemplo les voy a mencionar, algunos monjes, unos monjes que ellos pensaban que si se separaban de la sociedad, iban a ser ¿qué? Más santos, más espirituales. Y tenemos por ejemplo a este señor San Antonio, que vivió del 251, siglo III, al 356, siglo IV. Bueno, pues este señor, un monje, urgido por un celo grande hacia Dios, un deseo de acercarse a Dios, un deseo de ser santo, pues él se retiró al desierto egipcio y allí estuvo 35 años sometido a las más austeras disciplinas, conductas, castigos, ayunos, porque él pensaba que esa es la forma en que iba a ser ¿qué? Más espiritual. Muy equivocado, ¿verdad? Otro monje llamado Simeón Estilita, él estuvo unos varios meses enterrado hasta el cuello. Ya parece que no aguantó más y tuvieron que sacarlo, ¿verdad? Y bastante aguantó. Bien. Y después se le ocurrió la idea de que para ser más espiritual, él debía de vivir en una columna o un lugar bien arriba, a 16 pies de altura, 16 pies de altura, y ahí pasó otros tantos años de su vida. Me imagino que se bajaba, iba a su casa y venía, pero a veces se quedaba. Imagínense cómo estaba. La historia dice que estaba lleno de piojos, que tenía un mal olor terrible, el pelo como estaba. Imagínense, pero este hombre era atlético, porque dice que hacía unos ejercicios. Usted se pone de esos de flexibilidad y se sentaba en el piso y tocaba la frente con sus pies 1244 veces seguidas. Parece ser que se alimentaba bien, ¿verdad? Y sí, porque para hacer eso, bien, era como un animal, ¿verdad? Un animal viviendo así. Pero él pensaba que realmente esto era ¿qué? Esto era ser espiritual. Otro peligro número 2 de personas que entienden mal el concepto de espiritualidad es exigirle a otras personas cosas que Dios nunca ha mandado y ha pedido en su palabra. Y voy a ser breve en esto, el caso de los fariseos, ¿verdad? Pero todavía hay muchos fariseos en todo el mundo y en todas las religiones, ¿verdad? Estos personajes, los fariseos, en su deseo de ser más espirituales y hacer que los judíos fueran más espirituales, pues les imponían a los judíos ciertas cosas que Dios no había mandado. Se dice que ellos escribieron 1521 artículos recomendando a las personas cómo guardar el sábado. Imagínense, bien, tenían sus conceptos, sabían, ellos prescribían qué peso podías cargar una piedra en sábado, cuántos codos caminar o cuántos codos lanzarla, y estaba todo prescrito. Si te pasabas de ahí, ya estabas ¿qué? Estabas pecando. Hermanos, y hay muchas cosas. Todavía hay miembros de iglesia hoy que no hablan de las piedras, pero hablan de otras cosas, ¿verdad? Hermanos, esas cosas realmente no son nada espiritual, ¿verdad? Peligro número 3. Saben que muchas personas también caen en el desánimo y en la desesperación.
caen en el desánimo y la desesperación. Saben que sencillamente los voy a ir a avanzar un poquito. El 52% de los estadounidenses, ellos están haciendo el esfuerzo por ser muy buenos cristianos. Muy buenos cristianos. Pero la mayoría ha tenido pocos resultados. Bien, quiero decirles que sencillamente el crecimiento espiritual de muchas personas hoy en la actualidad está siendo dirigido en forma incorrecta. Y quiero decirles algo, cuando tú tienes un destino a que llegar, pero estás en una dirección equivocada, nunca vas a llegar. Y así es, si tu destino es la espiritualidad, pero estás en una dirección equivocada, jamás vas a llegar. Bien, y ahora vamos realmente a entrar en lo que realmente quiero, es la parte más espiritual del tema, la parte más bíblica del tema. Quiero decirles, miren, les decía, la Biblia no tiene una definición en sí de la palabra espiritualidad. Ya repito, no aparece espiritualidad en la Biblia. Aparece sí espiritual y otros vocablos espirituales, que es lo mismo que espiritual. Voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, en Romanos 7:14 se le llama a la ley como. La ley es espiritual, ¿verdad? Ley como espiritual. Hay bienes espirituales, dice San Pablo en Romanos. Hay alimento y bebida espiritual, lo dice en 1 Corintios 10. Están los dones espirituales. Están las bendiciones espirituales. Están los himnos y cánticos espirituales. Todo eso está en la Biblia. Bien, y podemos decir sencillamente que hay muchas personas y Dios quiere que los hijos de Él sean llamados ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Vamos a leer ahora dos textos. La lectura bíblica, vamos a leerla, que está en 1 Corintios 2, 14 y 15. Dos, 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Hermanos, así que realmente hay hombre espiritual, hay hombre natural o carnal. Vamos a leer Efesios 6:1, Gálatas 6:1, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, hermanos, vosotros que sois espirituales, y noten que me gusta mucho porque él habla de hombre espiritual, de hijos de Dios espirituales, y habla sobre mansedumbre, poniéndote en lugar del otro. En el texto del 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces le habla a algunos que tenían tendencia farisea, ¿verdad? Que decían, si quieres ser espiritual tienes que cumplir la ley, pero como yo te digo, no como tú lo entiendes. Pero San Pablo le dice, no es la forma de cumplir la ley, no es como ustedes dicen, sino que
Sencillamente sobrellevad los unos las cargas de los otros, sed amables. Noten que sencillamente en el capítulo anterior, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16 dice San Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, si tú andas en el Espíritu, ¿eres un qué? Un hombre espiritual, ¿verdad? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí habla de los deseos de la carne, que ustedes lo han conocido, ¿verdad? Esto bien, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iros, contiendas, divisiones, herejías, orgías, y cosas semejantes a estas. Hermanos, para ser un hombre espiritual tenemos que tener los frutos ¿de qué? Del Espíritu que viene a continuación. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, eso es un hombre espiritual. Esa es la definición que la Biblia plantea de espiritualidad. No es ceremonia, no es cumplir con credos, con ceremonias, con ritos. Es sencillamente tener la dirección del Espíritu Santo y dejarse orientar y guiar por Él. Entonces, sí realmente vas a ser un hombre y una mujer espiritual. En Gálatas 5:25 dice si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la mejor definición de un hombre espiritual. ¿Andad en qué? Andad en el Espíritu. Y hermanos, yo les digo una cosa, dice la palabra de Dios y dice la señora White que el Espíritu de Dios está ¿qué? Se está retirando de la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, aprovechemos este momento, todavía hay gracia. El tiempo de gracia del cual hablamos es un periodo en que el Espíritu Santo está intercediendo, llamando, suplicando a nuestra conciencia, a nuestra mente, para decirnos, este es el camino, andad por él, deja de hacer lo que haces, dejas tu forma de ser, aún nosotros estamos en la iglesia, deja tantas cosas que realmente no tienen que ver nada con la espiritualidad, tienen que ver con conceptos equivocados de espiritualidad, deja eso, déjate llevar por mí, porque el tiempo se acaba. Dice el ángel de White, cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestra iglesia, se verá en ella una norma mucho más alta que la que se ve ahora en el hablar, en la relación de unos con otros y en la espiritualidad. Hermanos, queremos una iglesia santa, irreprensible, como lo plantea la Biblia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Queremos una iglesia que esté perfecta y qué lindo, bien, pero no es a través de conceptos erróneos, equivocados. Recuerda lo que dije, si tú vas hacia la dirección de la espiritualidad, de la santificación, y tienes conceptos equivocados, tienes vías equivocadas, jamás vas a llegar y vas a terminar siendo ¿qué? Un rebelde para con Dios, eso es lo que vas a terminar. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, hermanos, dice, se verá en ella, o sea, en la iglesia, una norma mucho más alta que la que ahora se ve en el hablar. Tú quieres que la hermana, el hermano se vista como es digno de un hijo de Dios. ¿Quieres que el hermano y la hermana hablen como un verdadero hijo de Dios? ¿Quieres que el hermano y la hermana se conduzcan en el trabajo como verdaderos hijos de Dios? Ora por él.
ora para que el Espíritu de Dios trabaje en él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí me gusta mucho otra cita, no es de Elena G. de White, es de un escritor que dice: lo que la iglesia necesita hoy no es más mecanismos o uno mejor, ni nuevas organizaciones, ni más modernos métodos, sino individuos a quienes el Espíritu pueda usar, personas de oración, poderosas en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino a través de las personas. Y hermanos, queremos ganar a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros compañeros de trabajo. Queremos, hermanos, que la iglesia, el hermano de la iglesia se transforme, se cambie totalmente. Hermanos, no hay más que hacer que orar, orar, orar. Cuando ores más a Dios por esa persona, Dios va a ¿qué? Dios va a interceder enviando a su Santo Espíritu. Pero no seamos como los fariseos. Las reglas primero hay que cumplirlas para entonces denominarnos personas espirituales. Hermanos, la espiritualidad, según la Biblia, no es personalidad, no es ocupación, no es actividad, no es religión. La espiritualidad cristiana consiste en ser llenos del poder del Espíritu Santo, estar ocupados con Él y estar dirigidos por Él. Y para ello, hermanos, hay solamente una cosa, un solo remedio, un solo método: orar, orar y orar y estudiar la Biblia con oración, que entonces sí vamos a tener el poder del Espíritu Santo y vamos entonces a andar en la dirección correcta, en la dirección que traza la palabra de Dios, y vamos a ser llamados hijos de Dios espirituales, y vamos un día a entrar por las puertas de la santa ciudad. Que Dios te bendiga. Puestos de pie, vamos a entonar el himno 201. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique, y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo,
alzamos nuestra voz con gozo, nuestras alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Oremos. Y ahora, nuestro Dios, pedimos tu bendición para este momento. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, y te pedimos que nos bendigas durante el resto de la tarde del sábado. Oh Dios, permite que en este día podamos ser más espirituales y ponernos en las manos del Espíritu Santo y tuya también. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Invitamos a todos los padres, esposos, caballeros que se queden aquí 5 minutos y pueden venir a sentarse acá hacia el frente.